Buenos días y bienvenidos a este video sobre la operación de adsorción. En esta ocasión vamos a revisar algunos aspectos de la adsorción cuando se aplica en columnas de lecho fijo. Este video lo vamos a dividir en varias partes. Esta vendría siendo la parte número 1. El contenido de esta presentación involucra primeramente revisar cómo funciona un absorbedor de lecho fijo, también llamado absorbedor en columna o absorbedor en lecho empacado. En segundo lugar, vamos a analizar un modelo llamado de equilibrio local para este tipo de absorbedores y ver en qué situación se puede aplicar y cómo describe el comportamiento de la absorción. Y en tercer lugar vamos a revisar el modelo de un absorbedor real, el cual difiere, como vamos a ver, del modelo de equilibrio local en que toma en cuenta aspectos importantes que no son incluidos en el modelo de equilibrio local. Muy bien, pues vamos a empezar. Un absorbedor de lecho fijo es aquel en el cual las partículas de absorbente se colocaron en el interior de una columna y se encuentran estáticas dentro de esa columna. Entonces el fluido en el cual se encuentra la mezcla que se desea separar se hace pasar a través de ese lecho fijo de partículas. Al darse en contacto del fluido con las partículas sólidas, el soluto que tenga preferencia a ser absorbido por las partículas se retendrá en el sólido, mientras que el resto de la solución pasará a través de las partículas sin ser retenido, y de esa forma se va a llevar a cabo la separación. Esta moda de utilizar la absorción se puede aplicar tanto para líquidos como para gases. Por ejemplo, si se tiene una solución de fenol en agua y se quiere llevar a cabo la separación del fenol, pues se puede colocar en una columna las partículas absorbentes, y al darse el flujo del agua con el fenol se retiene el soluto fenol en las partículas mientras que el agua pasa sin ser retenido. Y también se puede aplicar en el caso de que el fluido sea un gas. Por ejemplo, si se tiene una mezcla de aire con metano y se quiere llevar a cabo la separación, pues se pueden utilizar partículas de carbón activado, por ejemplo, y al darse el flujo del aire con el metano, pues el metano sería retenido por el carbón activado mientras el aire pasa a través de la columna de partículas, y de esta forma llevar a cabo la separación. En este tipo de columnas, el flujo puede introducirse por la parte de arriba de la columna, o, como tenemos aquí en la imagen inferior, puede introducirse por la parte de abajo, y eso no afecta la manera en la que está ocurriendo la absorción, sino que el utilizar una u otra forma de hacer la alimentación pues depende de la distribución de los equipos en la planta en la que se está llevando a cabo. El análisis de cómo está ocurriendo la absorción, dependiendo de las resistencias a la transferencia de masa que estén siendo consideradas, puede llevarse a cabo de dos maneras: de acuerdo al modelo de equilibrio local o tomando en cuenta el modelo de un absorbedor real, y esos modelos son los que vamos a revisar a continuación. El modelo de equilibrio local también es llamado modelo de absorción ideal, y para analizarlo vamos a considerar que tenemos una columna de partículas absorbentes que vamos a utilizar para llevar a cabo la absorción de una mezcla en la cual se encuentra un soluto que tiene cierta interacción con ese absorbente. Inicialmente las partículas absorbentes están completamente limpias, entonces aquí en la columna
vemos que se representa con un color blanco porque las partículas están completamente limpias. Entonces, a medida que se vaya llevando a cabo la absorción, va a retener soluto y entonces el color de las partículas pues va a ir cambiando. Entonces, digamos, aquí estamos en un tiempo igual a 0, con una columna completamente limpia. Nosotros sabemos, de acuerdo al análisis que hicimos anteriormente de transporte externo y de transporte interno, que para que una molécula del soluto llegue hasta los sitios de absorción tiene que vencer varias resistencias. De acuerdo al transporte externo, pues tiene que pasar a través de la resistencia que representa la película que se encuentra fuera de la partícula, y una vez que llega a la superficie tiene que vencer la resistencia que representa el transporte a través de los poros hasta llegar al sitio de absorción y que se lleve a cabo la absorción. Sin embargo, en el modelo de equilibrio local o modelo de absorción ideal, lo que se considera es que no existen esas resistencias a la transferencia de masa. O sea, no existe la transferencia de película, ni tampoco existe la resistencia a la transferencia dentro de la partícula. Eso quiere decir que cuando llega una molécula de soluto a una posición en la que se encuentra una partícula que esté limpia, de inmediato se lleva a cabo la absorción. Entonces no hay ningún retraso entre que la molécula se transfiera desde la fase fluida global hasta el sitio de absorción. Entonces eso hace que el proceso sea muy rápido y eso da lugar a que se tomen en cuenta las siguientes características para este modelo de equilibrio local o de absorción ideal. La primera es que las resistencias a la transferencia de masa interna y externa son despreciables. Luego, como consecuencia de que la absorción sea tan rápida, el flujo va a ser de tipo tapón. Y también que la dispersión axial va a ser despreciable. Este concepto de dispersión axial lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante en esta revisión. Debido a eso, a medida que transcurre el tiempo de la operación, se va a empezar a llevar a cabo la absorción del soluto. Por ejemplo, en esta segunda columna se está representando el proceso de absorción cuando ha transcurrido unos pocos minutos de que se empezó a alimentar la mezcla con el soluto a la entrada de la columna. Aquí ya se ven algunas partículas que están con cierta concentración de soluto. Como dijimos ahorita, la absorción es inmediata. Cuando llega el soluto a una posición dada de la columna, de inmediato se lleva a cabo la absorción. Por lo tanto, a medida que va avanzando el fluido en la columna, la saturación es inmediata. Entonces, en este dibujo, para este tiempo distinto del tiempo igual a 0, tenemos dividida la columna en dos secciones. Una sección que se encuentra completamente saturada de soluto y una sección que se encuentra completamente limpia de soluto. De tal forma que el frente de concentración empieza a avanzar de forma de tipo tapón, de forma constante. Ahora, si pasamos a la tercera columna, aquí podemos observar que ya estamos a un tiempo intermedio. Entonces, las moléculas de soluto ya han sido retenidas en mayor cantidad y llenan en mayor medida el lecho empacado de las partículas. Entonces seguimos teniendo una sección completamente limpia y una sección completamente saturada debido a que va avanzando el frente de concentración. Es un frente de concentración completamente constante. Y si seguimos haciendo el análisis, a medida que avanza el tiempo de operación, pues ese frente de concentración va a seguir avanzando y vamos a seguir teniendo una sección completamente saturada y una sección completamente limpia en la columna, pero la sección
que ya tiene moléculas de soluto, pues va a ir aumentando en su tamaño, hasta que finalmente lleguemos a un tiempo en el cual la columna se saturó completamente de las moléculas del soluto y ya no tenga capacidad de retener más soluto esa columna. Por lo tanto, va a empezar a salir algo de las moléculas de soluto porque ya no pueden ser retenidas en el interior de la columna. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis? ¿Cómo va a cambiar la concentración del soluto a medida que transcurra el tiempo en esta columna? ¿O cómo va a cambiar la concentración del soluto a un tiempo dado si cambiamos la posición en la columna? Hay que recordar que la columna tiene una cierta longitud en la dirección axial, la cual vamos a llamar o a representar con la letra Z. Entonces, ¿qué va a pasar si queremos analizar el cambio de concentración con respecto a la Z en este tiempo, o si lo queremos analizar en este tiempo o en alguno de los tiempos de operación de la columna? Entonces vamos a poder tomar en cuenta que la concentración va a ser función tanto de la posición como del tiempo en esta columna. Entonces eso va a dar lugar a diferentes análisis para revisar ese cambio de concentración. Existen dos formas principales para hacer el análisis de cómo cambia la concentración en una columna de absorción utilizando el modelo de equilibrio local. Una de esas formas de análisis es tomar en cuenta la forma de la llamada curva de ruptura. Esta curva de ruptura también se le llama curva de avance, y lo que analiza es qué ocurre con la concentración a la salida de la columna a medida que transcurre el tiempo. Entonces vamos a presentar ese análisis. Para ello, pues vamos a empezar con una columna que está completamente limpia del soluto. Las partículas no tienen ninguna concentración de soluto, por eso aparece aquí un rectángulo blanco donde está el lecho empacado. Y se va a introducir una solución con una concentración C subíndice 0 del soluto en la entrada. Esa concentración C subíndice 0 va a tener un valor constante durante todo el experimento, y se va a estar monitoreando la concentración a la salida del soluto, es decir, cuando la Z tenga un valor a la longitud del lecho que corresponde a esta columna. Entonces, para hacer ese análisis se va a graficar la concentración a la salida de la columna, representando en el eje y las ordenadas la relación concentración de salida sobre la concentración de entrada, y en el eje de las abscisas se va a representar el tiempo de operación. Entonces, inicialmente la concentración a la salida, pues evidentemente es 0 porque apenas va a iniciar el experimento. Entonces aquí cada una de estas columnas representa diferentes tiempos de operación, o sea, primero tiempos cortos y luego tiempos ya más avanzados. Entonces, por ejemplo, si analizamos esta segunda columna, vemos que el tiempo de operación ya tiene cierto número de minutos en que está llevándose a cabo la absorción en la columna. Entonces ya tenemos una cierta sección de la columna que tiene partículas saturadas del soluto, y otra sección más amplia en la que las partículas están limpias. Entonces, como todavía no alcanza a salir nada de soluto en la parte de abajo de la columna, pues entonces la concentración pues tiene un valor de 0, ¿verdad? Entonces, si nos vamos ahora a la tercera columna, entonces ya la cantidad de soluto en el interior de la columna pues ya aumentó, pero todavía no alcanza a salir nada de soluto en la parte de abajo, por lo tanto la concentración pues sigue siendo 0.
en nuestra gráfica de concentración contra tiempo de operación. Si nos vamos a la cuarta columna, ya la absorción ha ocurrido en una buena proporción, pero sin embargo todavía tenemos una sección de la columna que tiene sus partículas limpias. Entonces nada de las moléculas de soluto han alcanzado a llegar a la parte inferior de la columna y por lo tanto la concentración pues sigue siendo cero. Entonces si sigue procediendo la operación de absorción, llega un momento en que este frente de concentración pues alcanza a llegar a la parte inferior de la columna, lo que significa que ya saturó toda la columna de absorción. Entonces las partículas en la columna de absorción pues ya tienen todos sus sitios ocupados, por lo tanto ya no tienen capacidad para absorber nada de soluto. Entonces lo que va a ocurrir es que si seguimos alimentando soluto en la parte de arriba, pues como ya no tiene capacidad de absorber más soluto, pues simplemente va a viajar a través de la columna sin ser retenido el soluto y va a empezar a salir. Entonces en el momento en que llega el frente de concentración en la parte de abajo, repentinamente brinca el valor de la concentración justo al valor de la concentración de entrada. Y como ya no tiene capacidad para retener más soluto esta columna, pues entonces a partir de ese momento la concentración de salida es exactamente igual a la concentración de entrada. Por lo tanto, la relación de concentración de salida a concentración de entrada pues nos va a dar un valor de 1 y en ese valor de 1 se va a mantener mientras seguimos llevando a cabo esa operación. Entonces esta sería la curva de ruptura o curva de avance correspondiente al modelo de equilibrio local, en el cual tiene un valor de 0 la concentración mientras no se llegue al tiempo de ruptura o tiempo de avance que se le llama, pero en el momento en que llegamos a ese tiempo, la concentración da un brinco al valor de la concentración de entrada y se mantiene en ese valor por el resto de la operación. Entonces uno se puede encontrar esta gráfica de la curva de ruptura ya sea como relación de concentración de salida a concentración de entrada o en términos absolutos simplemente como concentración de salida. Entonces de las dos maneras se la puede encontrar esta curva. Y la otra forma de analizar lo que está ocurriendo en el modelo de equilibrio local sería de acuerdo a la variación de la concentración con la posición de la columna, y a esas curvas se le llaman curvas de distribución, que son las que vamos a ver a continuación. La otra forma de analizar el comportamiento de una columna de absorción de acuerdo al modelo de equilibrio local es utilizando las curvas de distribución. Y en estas curvas de distribución lo que se analiza es cómo se distribuye la concentración a lo largo de la columna para diferentes tiempos. Por ejemplo, en este sistema tenemos nuevamente la columna de absorción que inicialmente está completamente limpia y a la cual se le va a introducir una solución que tiene una concentración de entrada C su índice 0, la cual va a ser constante. Entonces se va a analizar cómo cambia la concentración o cómo se distribuye la concentración de acuerdo a la posición en la columna para diferentes tiempos. Entonces aquí tenemos la definición de la dimensión longitudinal representada con una z minúscula. En la parte superior el valor de la z es igual a 0 y en la parte inferior, para la longitud completa de la columna, el valor de la z minúscula es igual a una z mayúscula, que vendría siendo la longitud de la columna. Entonces se desea ver cómo se comporta la concentración en el interior de la columna de acuerdo a la posición para diferentes tiempos de operación. Entonces cada una de estas columnas está representando el comportamiento de la columna para diferentes tiempos. Por ejemplo, inicialmente cuando la columna está completamente limpia, pues estaríamos en el tiempo igual a 0, ¿verdad? Donde todas las partículas están
con un valor de concentración igual a 0. Y luego empezaríamos a analizar diferentes tiempos de operación. Por ejemplo, aquí tenemos un tiempo t igual a t1 mayor que 0, un tiempo t igual a t2 mayor que t1, un tiempo t igual a t3 mayor que t2 y un tiempo t igual a t4 mayor que el t3. Entonces tendríamos los diferentes tiempos aquí en la parte de abajo. Entonces lo que se desea es analizar o representar el comportamiento de la concentración con respecto a la posición para cada uno de esos tiempos. Entonces acá en la parte derecha tenemos la representación del comportamiento de la concentración con respecto a la posición para los diferentes tiempos. Aquí tenemos 5 tiempos representados por estas 5 columnas y acá tenemos 5 gráficas. Entonces cada gráfica corresponde a una de estas columnas que a su vez corresponden a diferentes tiempos de operación. Por ejemplo, si analizamos la primera columna, en la cual tenemos que las partículas se encuentran completamente limpias, entonces si hacemos una gráfica de concentración contra posición para este tiempo inicial igual a 0, pues nos iríamos a esta primera gráfica. Entonces tenemos que en el eje de las ordenadas estamos representando la concentración expresada como la relación de concentración sobre la concentración de entrada. Entonces hacemos énfasis aquí de que no estamos graficando la concentración de salida sobre la concentración de entrada, como en el caso de las curvas de ruptura, sino que estamos representando la concentración del soluto en la posición que corresponde en la columna sobre la concentración de entrada. Entonces, eso sería lo que estamos representando en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas estamos representando la z minúscula. Entonces, la z minúscula va a variar entre el valor de entrada, que sería igual a 0, y el valor cuando estemos en la salida, donde la z minúscula es igual a la z mayúscula, que es la longitud completa de la columna. Entonces, a tiempo igual a 0, como vimos en el dibujo, las partículas están completamente limpias, entonces la concentración de soluto en cualquier posición de la columna pues va a ser igual a 0. Por lo tanto, la gráfica pues sería la de una línea en el eje de las abscisas, o sea, en concentración igual a 0, desde z minúsculo igual a 0 hasta z minúsculo igual a z mayúsculo. Y esta sería nuestra gráfica de distribución para tiempo igual a 0. Entonces avanzamos a la segunda columna, que corresponde a un tiempo igual a t1, que es un tiempo mayor que el de inicio de la operación, y en el que ya tenemos que el frente de concentración ha avanzado hasta cierta posición, en este caso hasta la posición de z minúsculo igual a z1. Entonces, si la z es menor a z1, observamos que las partículas están completamente saturadas de soluto. Pero si la z es mayor que z1 aquí en la columna, entonces las partículas están completamente limpias para ese tiempo de operación t1. Entonces eso es lo que tenemos que representar en la gráfica correspondiente, que sería la gráfica número 2. Entonces nuevamente tenemos en el eje de las ordenadas la relación de concentración sobre concentración de entrada, y en las abscisas la z minúscula. Entonces ahí es que tenemos que representar el comportamiento de la concentración, es decir, entre z igual a 0 y z igual a z1, las partículas están completamente saturadas, es decir, la concentración va a ser igual a la concentración de entrada. Por lo tanto, el cociente de concentración sobre concentración de entrada pues tiene un valor de 1. Entonces representaríamos que el valor es igual a 1 entre z igual a 0 y z igual a 1. Y después del valor de z igual a z1,
las partículas están completamente limpias, por lo tanto la concentración pues tiene un valor de 0. Entonces aquí en la gráfica número 2, para z igual a el rango entre Z1 y Z mayúscula, el valor de concentración pues va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces esta sería nuestra gráfica para el tiempo de operación igual a T1. Y así continuamos avanzando en la operación del experimento. Cuando llegamos a un tiempo intermedio T igual a T2, nos encontramos con que el frente de concentración continúa avanzando hasta llegar a esta posición, que es Z igual a Z2. Entonces, si la Z tiene un valor menor que Z2, las partículas van a estar completamente saturadas. Si la Z tiene un valor mayor que Z2, pero menor que Z mayúscula, pues entonces las partículas van a estar completamente limpias. Entonces nuestra gráfica va a corresponder a la gráfica número 3 que tenemos aquí para ese tiempo igual a T2. Entonces allí queda representado lo que mencionamos ahorita en palabras. Para un valor de Z entre Z igual a 0 y Z igual a Z2, la concentración va a ser igual a la concentración de entrada, por lo tanto el cociente C entre C0 pues va a tener un valor de 1, lo cual significa que las partículas están completamente saturadas. Y si tenemos que representar el comportamiento de la concentración entre Z2 y Z mayúscula, pues entonces esta línea en un valor de C sobre C0 igual a 0 sería la representación, porque eso nos está diciendo que la concentración de soluto en esa sección de la columna pues es igual a 0. Y entonces nuestra gráfica de distribución para tiempo de operación igual a T2 pues sería esta gráfica número 3. Si avanzamos en la operación y analizamos a un tiempo de operación igual a T3, pues entonces nos encontraríamos con que el frente de concentración continúa avanzando hasta llegar a una posición Z3. Entonces nuevamente para el análisis de Z entre la entrada y el valor de Z igual a Z3, tendríamos una columna completamente saturada, y para valores de Z mayores que Z3 pero menores que Z mayúscula tendríamos una columna completamente limpia, y eso quedaría representada en la gráfica número 4, donde para Z entre 0 y Z3 el valor de C sobre C0 sería igual a 1, y para valores de Z entre Z3 y Z mayúscula el valor de C sobre C0 pues sería igual a 0 para ese tiempo de operación T3. Y finalmente, si la operación de la columna continúa ocurriendo y el frente de concentración sigue avanzando, pues llega un tiempo de operación en el que el frente de operación llegaría justo hasta la posición de salida, o sea, hasta un valor de Z minúsculo igual a Z mayúscula. Entonces el frente de concentración justo estaría en la posición de salida, y eso, de acuerdo al dibujo, ocurrió para un tiempo igual a T4. Entonces en ese momento, si queremos hacer la representación de la curva de distribución, o sea, cómo cambia la concentración respecto a la Z, tendríamos la gráfica que tenemos aquí número 5. Entonces aquí tenemos que el valor de concentración C sobre C0 entre Z igual a 0 y Z igual a Z mayúscula pues tendría un valor de 1 en todo el rango de posición de la columna. Entonces eso ocurría para tiempo igual a T4. Y para tiempos mayores que T4, pues evidentemente la columna seguiría estando completamente saturada y la gráfica seguiría representándonos de forma similar como esta gráfica número 5. Entonces, en resumen, las curvas de distribución nos representan el comportamiento de la concentración con respecto a la posición para diferentes tiempos. Es como si cada uno de estos tiempos fuera una fotografía de lo que está ocurriendo con la concentración
en el interior de la columna. Y eso nos sirve pues para analizar cómo está cambiando esa concentración. Analicemos ahora cómo visualiza los cambios de concentración el modelo del absorbedor real. Primeramente veríamos el análisis de las curvas de ruptura o curvas de avance, es decir, los perfiles de concentración a la salida de la columna con respecto al tiempo. Nuevamente vamos a tomar en cuenta el comportamiento de una columna, que sería la que está representada aquí en primer lugar, la cual contiene partículas absorbentes que a tiempo igual a 0 se encuentran completamente limpias. A esta columna se le va a introducir una corriente de alimentación que tiene una concentración de soluto C su índice 0 y se quiere monitorear la concentración del soluto a la salida de la columna. La diferencia con el modelo de equilibrio ideal es que el modelo del absorbedor real toma en cuenta todas las resistencias a la transferencia de masa que en la realidad están presentes en un proceso de absorción. Perdón. Como vemos aquí en la lista, sus características principales son que las resistencias a la transferencia de masa no son despreciables y que la dispersión axial tampoco es despreciable. Pero por lo tanto, las moléculas del soluto van a sufrir retraso debido a esas resistencias a la transferencia de masa. A medida que una molécula llegue a cierta posición Z en la columna, en la realidad no ocurre que se absorbe de forma instantánea en los sitios de absorción, sino que debe de vencer la resistencia de la película que rodea a la partícula y después debe de vencer la resistencia a la transferencia de masa en el interior de los poros hasta llegar finalmente al sitio de absorción. Entonces eso va a representar un retraso de tiempo entre que la molécula llega a una cierta posición Z y que la molécula sea absorbida. Por lo tanto, en la realidad no va a ocurrir que el frente de concentración sea completamente de tipo tapón, sino que va a sufrir un proceso de dispersión. Y eso es precisamente lo que representan estas columnas que tenemos en la imagen. Si analizamos lo que va a ocurrir después de que empezó a transcurrir el tiempo para la primera columna, nos encontramos con estas otras 5 columnas, las cuales representan 5 diferentes tiempos de operación. Aquí tenemos un tiempo de operación pequeño y a medida que nos movemos hacia la derecha el tiempo de operación va avanzando hasta que tenemos un tiempo de operación relativamente grande. En estas columnas nuevamente podemos ver que a medida que avanza el tiempo, las partículas en el interior de la columna empiezan a cargarse de soluto. Aquí tenemos representado para fines de comparación lo que está ocurriendo en el modelo ideal, que sería esta línea horizontal que representa el frente de concentración del modelo ideal de tipo tapón, y tenemos un perfil de concentración sigmoidal que representa el perfil de concentración dado por el modelo del absorbedor real. Entonces, debido a que las moléculas tienen que vencer las resistencias a la transferencia de masa, las partículas en el interior de la columna no se van a llenar de manera instantánea, sino que tienen que ir venciendo esas resistencias, y eso va a provocar que algunas moléculas avancen más que otras en el flujo de la solución. Entonces, a este tiempo vamos a tener que habrá algunas moléculas que vayan hasta esta posición, mientras que otras todavía no han saturado de forma completa las partículas. Entonces este sería el frente de concentración dado por el modelo del absorbedor real, que sí toma en cuenta las resistencias a la transferencia de masa.
de tal manera que si queremos ir monitoreando la concentración de salida a medida que avanza el tiempo, pues entonces tendríamos que hacer una gráfica nuevamente que en las ordenadas tome en cuenta la relación de la concentración de salida a la concentración de entrada, y en las abscisas tome en cuenta el tiempo, de tal forma que obtengamos la curva de ruptura o curva de avance, o sea, la gráfica de la concentración a la salida de la columna. Cuando estamos en este tiempo, representado por la segunda columna, podemos observar que todavía ninguna molécula de soluto ha salido de la columna, por lo tanto su concentración es de 0. Si continuamos con la tercera columna, vemos que nuevamente aparece esta línea horizontal que representa el flujo tapón del modelo ideal, y aparece el perfil de concentración del modelo real. Entonces tenemos una sección en la que la concentración es igual a 0, o sea que las partículas están todavía limpias, y una sección en la que hay partículas completamente saturadas, pero también hay partículas en las que hay concentración menor a la saturación en las partículas. Sin embargo, justo a la salida todavía observamos que no hay ninguna molécula de soluto que todavía haya salido, por lo tanto la concentración sigue siendo igual a 0. Continuamos avanzando en el tiempo y eso estaría representado por la cuarta columna. Entonces vemos que el frente de concentración sigue hacia adelante. Nuevamente esta línea horizontal representaría el flujo tapón del modelo ideal, y este perfil de concentración representaría el comportamiento del modelo real. Entonces ya observamos que hay partículas que están cercanas a la parte final de la columna que empiezan a recibir moléculas del soluto. Sin embargo, esas partículas apenas están recibiendo las primeras moléculas. Es como si aquí en este esquema de la partícula porosa algunas moléculas empezaran a llegar, pero todavía tendría muchos sitios de absorción desocupados esas partículas. Por lo tanto, esas partículas pues de ninguna manera están saturadas, a diferencia de las partículas que estén cerca de la entrada, que ya están completamente saturadas. Sin embargo, la concentración a la salida todavía es igual a 0. Entonces, si continuamos a la siguiente columna, que representa un avance en el tiempo, vemos que ya empiezan a salir moléculas de soluto en la parte de abajo. Entonces el perfil de concentración ya empieza a aparecer con valores diferentes de 0. En esta gráfica inferior se puede observar que aparece la línea recta vertical correspondiente al modelo ideal, porque ya el frente de concentración del modelo ideal llegó a la parte de abajo. Entonces en ese momento da el brinco de la concentración igual a 0 hasta el valor de concentración adimensional igual a 1. Sin embargo, en el modelo del absorbedor real, debido a que sí toma en cuenta que las partículas no se llenan, no se saturan de forma instantánea, pues entonces el comportamiento de la curva de salida es proporcional de forma no lineal a el avance de esa curva. Entonces, si seguimos analizando el comportamiento en el tiempo, pues entonces eventualmente llega el momento en que las partículas se saturan completamente, y entonces a partir de ese momento la concentración en la salida es igual a la concentración de entrada, y ya las partículas se encuentran completamente saturadas. Por lo tanto, a partir de ese momento la concentración de salida pues es igual a la concentración de entrada, y así permanece mientras se esté llevando a cabo la operación. Entonces, en resumen, la diferencia respecto al modelo del modelo real respecto al modelo ideal es que las moléculas no se saturan de forma instantánea, las partículas no se saturan de forma instantánea, sino que van llenándose poco a poco el soluto, y eso representa un retraso en el tiempo respecto al modelo
ideal, lo cual se manifiesta con un comportamiento sigmoidal de la curva de ruptura o curva de avance. ¿Cómo se representan las curvas de distribución en el modelo del absorbedor real? Bueno, pues recordemos que las curvas de distribución se refieren a cómo se representa la curva de concentración con respecto a la posición en la columna a diferentes tiempos. Entonces, para analizar eso, nuevamente iniciamos el análisis con una columna llena de partículas completamente limpias. Entonces vamos a introducir una corriente de alimentación con una concentración C0 y a la salida tendremos una concentración C, su índice SAL. La dimensión axial en la columna sería Z. A la entrada de la columna tendríamos Z igual a 0 y a la salida Z minúscula igual a Z mayúscula, donde la Z mayúscula pues, sería la longitud de la columna. Entonces a tiempo igual a 0, repito, las partículas de la columna están completamente limpias, por lo tanto la concentración del soluto en cualquier valor de Z a tiempo igual a 0 pues va a ser 0. Entonces si eso lo llevamos a la gráfica de concentración contra Z, en donde representemos en el eje de las ordenadas la relación de la concentración a la concentración de entrada y en el eje de las abscisas la Z minúscula entre Z minúscula igual a 0 y Z minúscula igual a Z mayúscula. Entonces para un tiempo t igual a 0, donde la concentración de soluto para cualquier Z en la columna es igual a 0, entonces sería esta línea de color azul, es decir, un valor de concentración igual a 0 para cualquier valor de Z. Entonces, si iniciamos la operación y empezamos a introducir la corriente de fluido con concentración C0 de soluto, pues entonces ya vimos anteriormente que el modelo del absorbedor real sí toma en cuenta las resistencias a la transferencia de masa, por lo tanto no va a seguir un patrón de concentración de tipo tapón, sino que va a tomar en cuenta que algunas partículas se van a ir saturando antes que otras debido a los efectos de la resistencia a la transferencia de masa. Entonces, a un tiempo t igual a t1 tendríamos un comportamiento como el que está en esta columna, donde habría algunas partículas cercanas a la entrada de la columna que posiblemente ya se habrían saturado completamente, mientras que habría otras que tendrían concentraciones muy bajas, pero que ya estarían recibiendo moléculas de soluto. Sin embargo, más adelante, para posiciones de Z más cercanas a la salida, todavía las partículas estarían completamente limpias, por lo tanto su concentración sería igual a 0. Entonces, si el comportamiento de esta segunda columna, que representa el tiempo igual a T1, nos lo llevamos a la gráfica, tendríamos un comportamiento similar a esta curva que tenemos aquí, donde habría pocas partículas que tendrían concentraciones relativamente muy altas y habría una gran cantidad de partículas cuya concentración sería igual a 0. O sea, desde este valor de Z hasta la posición de salida, esas partículas todavía no recibirían soluto, por lo tanto su valor de concentración sería igual a 0. Continuamos avanzando y pasamos a la tercera columna, que corresponde a un tiempo de operación T2. El frente de concentración siguió avanzando y ya hay más cantidad de partículas que tienen concentración de saturación y todavía tenemos algunas partículas cercanas a la salida que no han recibido nada del soluto. Entonces el perfil de concentración sería similar al del tiempo igual a T1, pero movido hacia la derecha, como se ve aquí en la gráfica que tenemos en el extremo derecho. Esta curva, correspondería a T igual a T2
Entonces vemos que la cantidad de partículas que están saturadas pues ha aumentado respecto al tiempo T1, pero todavía no se llena completamente las partículas de la columna, porque vemos acá en regiones cercanas a la salida de la columna que hay partículas que todavía están completamente limpias, por lo tanto su concentración es igual a cero. La concentración absoluta en las partículas es igual a cero todavía para el tiempo T2. Si seguimos analizando el comportamiento en el tiempo de estas columnas, llegamos a un tiempo T3. Entonces en el tiempo T3 ya hay una mayor cantidad de partículas saturadas y menos partículas limpias. Entonces en la gráfica eso lo vemos como esta curva para tiempo T igual a T3, donde tenemos relativamente muchas partículas que ya se encuentran completamente saturadas. Desde esta posición hacia Z igual a 0, ya las partículas están completamente saturadas y ya tenemos poquitas partículas que todavía se encuentran completamente limpias, o sea que su concentración es igual a 0. Y en la región intermedia tenemos partículas que ni están completamente limpias ni están completamente saturadas, o sea que tienen un cierto nivel de concentración de soluto. Entonces a medida que va avanzando la operación, pues más y más partículas se van saturando. Por ejemplo, en T igual a T4 ya tenemos una mayor proporción de partículas con concentración de saturación, y acá en la curva vemos que desde esta posición Z hacia la posición de entrada todas las partículas ya están saturadas, o sea su concentración es igual a la concentración C0 de entrada. Hay pocas partículas que todavía no están saturadas y ya no hay ninguna partícula cuya concentración sea igual a 0, o sea que esté completamente limpia. Ya el frente de concentración alcanzó a todas las partículas de la columna. Y si seguimos avanzando en el tiempo, tarde o temprano vamos a llegar a un tiempo en el cual todas las partículas queden completamente saturadas. Y si graficamos la concentración respecto a Z para un tiempo, por ejemplo, igual a T5, pues entonces vamos a obtener una línea horizontal en C sobre C0 igual a 1, que represente que todas las partículas están completamente saturadas, y la línea la ubicaríamos justo en el valor de 1. Y entonces a partir de ese tiempo, si queremos seguir haciendo la gráfica, pues simplemente va a ser una línea horizontal en concentración adimensional igual a 1. Entonces este sería el comportamiento de las curvas de distribución para el modelo del absorbedor real. Entonces si comparamos con el modelo ideal, pues vemos que en los dos casos se trata de un frente de concentración que va avanzando respecto a la Z, pero en el caso del modelo ideal se trata de brincos de concentración abruptos, mientras que en el modelo de absorbedor real, debido a los efectos de las resistencias a la transferencia de masa, se forman curvas suavizadas, y esas curvas van a ser más o menos pronunciadas, o sea, van a tener mayor o menor pendiente, dependiendo de qué tan fuertes son los efectos de transferencia de masa, o sea, qué tan lentos. Mientras mayor hay efectos de transferencia de masa, estas curvas van a ser mucho más suaves, y mientras menos efectos de transferencia de masa haya, entonces van a ser más abruptos. Y en el límite, cuando no haya efectos de transferencia de masa, pues vamos a tener el modelo ideal. Aquí vemos un resumen del funcionamiento del modelo del absorbedor real, o sea, el que sí toma en cuenta las resistencias a la transferencia de masa para el soluto. Y este modelo pues es el más importante de los dos que hemos revisado, debido a que sí toma en cuenta las resistencias a la transferencia de masa, que es lo que realmente ocurre en el proceso.
Entonces vimos que la concentración es una función tanto de la posición como del tiempo de operación en la columna. Debido a que es una función dependiente de dos variables independientes, entonces su representación completa se puede hacer en 3 dimensiones, como se presenta en esta gráfica, donde en una de las coordenadas tenemos la concentración, la variable dependiente concentración adimensional, o sea, C sobre C0, la concentración de soluto en la entrada. En otro de los ejes tenemos la posición o distancia, ¿no?, que varía entre 0 y Z mayúscula. Y en otro de los ejes tenemos el tiempo. Cabe mencionar que esta gráfica es independiente de las gráficas que vimos anteriormente, es decir, que estos tiempos T1, T2, T3, T4 y T5 no corresponden a los tiempos que vimos en las gráficas anteriores. De tal forma que aquí podemos ver cómo va evolucionando el perfil de concentración en el tiempo o cómo va cambiando las curvas de concentración respecto a la posición. Si quisiéramos determinar la curva de ruptura para esta gráfica, entonces tendríamos que posicionarnos en la salida, o sea, en Z minúscula igual a Z mayúscula, y esperar a que el soluto empezara a salir de la columna. Entonces tendríamos que esperarnos tiempos mayores al tiempo T5 en esta gráfica, de tal manera que el soluto empezara a tener valores de concentraciones distintos a 0, y seguiríamos su comportamiento hasta que eventualmente la concentración a la salida de la columna igualará a la concentración de entrada, como está ocurriendo en estos tiempos inferiores y en estas posiciones más cercanas hacia la entrada. Por ejemplo, si vemos lo que está ocurriendo en la posición Z minúscula igual a Z2, pues vemos que aquí el soluto ya empieza a salir a tiempos inferiores a T5, por ejemplo a T igual a T2, aquí empieza a salir, y aproximadamente en tiempo igual a T3 ya la concentración alcanza el valor de la concentración de entrada y permanece en ese valor a partir de ese tiempo. Entonces este tipo de gráficas nos pueden servir para hacer análisis de concentración a diferentes posiciones y a diferentes tiempos para diferentes sistemas, y esto nos puede servir para predecir cómo va a estarse comportando el soluto respecto a las variables independientes Z y tiempo. Hemos llegado al final de este video. Estuvimos revisando cómo funciona la absorción en una columna o lecho empacado. También vimos los dos principales modelos que se utilizan para describir el comportamiento de la concentración con respecto a la posición y el tiempo de operación, que son el modelo de equilibrio local y el modelo del absorbedor real. Y la diferencia de estos dos modelos, pues vimos que consiste en si toman en cuenta o no toman en cuenta las resistencias a la transferencia de masa. Y vimos que el modelo del absorbedor real es el modelo que mejor describe el comportamiento de las columnas de absorción, porque sí toma en cuenta lo que realmente está ocurriendo en el proceso de absorción, que es que existe presencia de resistencias a la transferencia de masa. Esto ha sido todo, gracias por su atención y continuamos en la siguiente sesión.